Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Rosy y el día de hoy quiero compartir con ustedes en este video una reflexión de un tema sumamente importante que en realidad nos preocupa a todos, ¿sí? A nivel mundial. Salud versus economía en torno al coronavirus. Estamos nosotros, todos en general, frente a una dicotomía. Elegir entre la salud o la economía. Muchas de nuestras decisiones se reducen a tener que elegir una cosa por sobre la otra. Hoy el coronavirus nos confronta ante ese nuevo dilema, salud versus economía, y esta es la opción entre preservar la salud, aun cuando esto signifique tal vez un colapso o muy probablemente un colapso económico, o mantener la economía en funcionamiento, aún también cuando esto signifique mayores riesgos significativos para nuestra salud y de todos los ciudadanos. Las políticas públicas no debiesen dividir estos dos aspectos, porque ¿por qué tener que sacrificar a uno y priorizar lo otro? Por tanto, creo yo, desde mi humilde opinión, que es imperativo buscar la manera de activar la productividad, ya que un país paralizado sabemos que si no produce, lo que va a hacer es endeudarse y la calidad de vida de los habitantes inevitablemente se va a ver debilitada, disminuida. Sabemos que todo esto es insustentable, de no encontrar una forma de producir bienes y servicios que la gente pueda consumir y pagar, garantizando el flujo de dinero. En definitiva, si el sistema productivo colapsa, por ende va a caer tanto los ingresos de las familias, de las empresas, como también las del Estado. Vendrán así sucesivamente de la mano despidos, vendrán cesantías, la caída de la demanda en general es algo que va a ser inevitable. Por consiguiente, es de vital importancia que se busque alternativas para que las personas puedan producir y no romper la cadena de pagos, porque nosotros mismos nos vemos luego perjudicados, porque si bien es cierto que en los bancos, debido a esta coyuntura política, están dando ciertas facilidades, al final siempre vamos a tener que pagar, y estamos con este pendiente de tener que pagar las deudas. ¿Y cómo hacerlo si no tenemos ingresos? Entonces se tiene que buscar alternativas para que las personas puedan producir y no romper la cadena de pagos. Si no hay personas que consuman bienes y servicios, no habrá flujo de caja, no habrá trabajo, y esto se convierte en un círculo vicioso. Al mismo tiempo, recuperar el poder adquisitivo sin tener que exponerse, sin que esto signifique tener que exponerse a la pandemia. ¿Okay? El teletrabajo o el telestudio solo es asumido por una minoría. Como resultado, no todos cuentan también con las herramientas necesarias para poder hacerlo de una forma eficaz. No todos tienen internet con la velocidad necesaria para poder desenvolverse de forma efectiva, tanto como para trabajar como también para poder estudiar. No todos tienen una laptop, no todos tienen un computador, no todos tienen auriculares, no todos cuentan con un espacio tampoco adecuado para poder realizar sus actividades, sea de trabajo o de estudios, con tranquilidad. Hay muchas familias que viven hacinadas, apiñadas, y no cuentan, viven en espacios reducidos
por lo tanto no cuentan con el espacio, tampoco con la privacidad necesaria como para poder trabajar como corresponde y dar lo mejor de uno, ¿no? No todas las actividades tampoco se pueden realizar desde un teléfono o desde un computador. Hay actividades que necesariamente requieren estar en contacto con las personas, como aquellas, por ejemplo, del rubro inmobiliario, del rubro de las ventas. Asimismo, la capacidad de respuesta del sistema de salud es otro gran problema que nos tiene preocupado a todos. Antes del coronavirus, las pandemias como la peste negra, la gripe española, el SARS, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el ébola, el MERS, el H1N1, lo veíamos nosotros como algo que ocurre solo en continentes lejanos, como Europa, Asia, África. Y en estos momentos estamos nosotros en la misma situación que ellos, lo que pasaron en su momento ellos, caminando con mascarillas, con cuidados extremos. Esto antes solamente lo veíamos en la televisión y ahora lo estamos viviendo en carne propia. Jamás ningún país tomó las acciones o medidas necesarias, preventivas, o elaboró, creo yo, estrategias para eventualidades de esta magnitud que se ven sobrepasadas, exacerbadas por el alto índice de contagios. Los hospitales a nivel mundial tienen la necesidad de equipamientos, hay falta de ropas de cama, protectores para los médicos y todo personal que podían incluso ser producidos por toda nuestra industria textil, pymes. También hace falta elementos de monitoreo, los testeos, las vacunas para ver si las personas están infectadas, desinfectantes, transportes de punto a punto para que los personales de salud no tengan que estar tomando el transporte público y exponerse. Y así un largo inventario que podría ser elaborado por nuestro propio sistema productivo, que hoy está totalmente paralizado e inactivo. Hay muchos trabajadores corriendo riesgo, como son médicos, enfermeras, recolectores de basura, técnicos, policías, el cual podría reducirse el riesgo proveyéndoles de más elementos de seguridad y de protección. Pese a esto, mis queridos amigos, lamentablemente aún existen personas inconscientes, irresponsables, que lejos de tomar conciencia, siguen exponiendo su vida y la de los demás de forma descarada e irresponsable. Y esto lo vemos, yo creo, día a día en todo el mundo. Es por ello que necesitamos tener o que se creen sanciones más drásticas para que ese tipo de personas que ponen en riesgo la vida de todos sean sancionadas. Es imprescindible que la cuarentena también se prolongue por mucho más tiempo, ya que el virus es un virus sumamente contagioso. No hay vacuna aún que esté a disposición y al alcance de los centros hospitalarios. La infección conlleva también a un alto riesgo de neumonía. Eliminar la cuarentena solamente lo único que haría es aumentar las posibilidades de disparar nuevamente la epidemia y el exceso de mortalidad. Sin medidas de distanciamiento social, la mortalidad en la comunidad podría aumentar hasta casi 70 veces según estudios de Wuhan. La capacidad de respuesta de los hospitales y los centros hospitalarios, centros de atenciones médicas, especialmente los hospitales, frente a estos nuevos casos emergentes, en respuesta a un pico de contagio, serían insuficientes o nulos. Algunas empresas podrían retomar parte de sus actividades si adoptan para su personal todas las medidas de protección necesarias, pautas de higiene,
protección, tomando en cuenta también el tema del distanciamiento dentro de las plantas, dentro de las propias empresas. Debemos pensar en una manera novedosa de producir lo que necesitamos para ganar esta batalla. Enfrentar el coronavirus con innovación y trabajar desde la prevención. La prevención y la correcta ejecución de esta ayudará a minimizar los efectos devastadores del COVID-19 y facilitará asimismo el trabajo en condiciones mucho más seguras que se le deben de dar a todo el personal que esté trabajando. Antes que esperar a que el virus se extinga, urge realmente exterminarlo con innovación, con ingenio, ejecución de estrategias preventivas inmediatas, inteligencia, con estructura organizativa, trabajo en equipo y sobre todo solidaridad. Así la economía va a sufrir mucho menos y no elevaremos de este modo la tasa de víctimas causadas por la pandemia. Eso, mis queridos amigos, es mi reflexión que les quería compartir con ustedes. Como les dije al inicio, mi nombre es Rosy. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, dejarme tus comentarios, tocar la campanita para que te sigan llegando muchos más videos como este, como temas de salud o como temas que también en los cuales comparto la palabra. ¿Sí? Hasta mi próximo video y bye bye.